Buen día, vamos a hablar hoy acerca de los impactos que han sido generados en la biodiversidad, principalmente en el grupo de los vertebrados. Y para tal propósito voy a empezar contando una historia. Había una vez, en un reino muy lejano, Norteamérica, una especie de ave, cuya población en 1850 alcanzaba 9.000 millones de individuos. Era muy apetitosa y deliciosa y por lo tanto las personas del lugar la cazaban. 60 años después, solo quedaba una, y en un zoológico, esta última murió y se acabó la especie. Fin de la historia. Yo sé que sonó trágico, pero historias como estas en las cuales la sobreexplotación acaba con una especie, se han registrado muchas. Por ejemplo, el ave elefante en Madagascar se extinguió porque la gente capturaba los huevos y evitaba el nacimiento de nuevos polluelos. Algo similar sucedió con el alca gigante, sus huevos también eran cazados y por la sobrepesca este animalito empezó a quedar sin alimento, habían pocos peces para que él comiera. Y eso la llevó a la extinción, así como le pasó también a la nutria de Japón que empezó a quedar sin peces, sin alimento. La destrucción del hábitat también ayudó y se extingue este mamífero. Entonces la sobreexplotación puede llevar a la extinción a las especies. En algunos casos, cuando se sobreexplotan los peces, otros organismos que dependen de ellos corren riesgo de extinción, como el caso de la nutria de Japón, el alca gigante. Y es que actualmente la sobreexplotación pesquera es una problemática mundial, porque aproximadamente un 80% de los bancos de pesca del mundo se encuentran explotados en su máximo nivel, en sus límites biológicos, y un 20% aproximadamente ya se encuentran sobreexplotados. Veamos un ejemplo de sobreexplotación pesquera. Por ejemplo, el bacalao llega a su edad adulta pasados 4 años. Si no se les deja llegar a adultos y ya se les está pescando, pues no alcanzan a tener hijos. Entonces, la población empieza a disminuir. Esta gráfica muestra pesca de bacalao del Atlántico en costas canadienses, indicando que para 1970 se alcanzó un pico máximo de 800.000 toneladas, pero ello sobreexplotó el recurso. Por lo tanto, la población disminuyó de tal manera que para 1990 la población era aproximadamente del 1% de lo que históricamente había existido. El bacalao del Atlántico ahora es una especie que está en vía de extinción. Y en cuanto a bancos de pesca en el mundo, son aproximadamente un 20% los que ya se encuentran sobreexplotados. Ello, por lo tanto, empieza a poner en riesgo a diferentes especies, riesgo de extinción. Esta sobreexplotación se debe al aumento de la demanda sobre los peces. Y los pescadores, por obtener mayores ganancias económicas, generan dicha pesca. Sin embargo, noten ustedes que la sobreexplotación puede llevar a la industria pesquera a quedarse sin el pan y sin el queso, porque la sobreexplotación genera extinción de las especies y si se extinguen, pues ¿con qué van a hacer el negocio? Entonces, en este caso, si se va a utilizar un recurso biológico que es renovable, se debe utilizar de una forma sostenible, darle tiempo a la especie para que sus poblaciones se restablezcan. Y así, el recurso puede ser utilizado progresivamente en el tiempo de forma indefinida. La sobreexplotación pone en riesgo a las especies y adicional a ello, la forma en la cual se genera dicha extracción suele ser bastante problemática. Por ejemplo, en el caso de la pesca, se estima que el 25% de lo capturado realmente no es el objeto de pesca, es decir, no van a ser consumidos, y esto pone en riesgo a otras especies. Las técnicas de pesca que implican dragados acaban con buena parte de la fauna que se encuentra en los fondos marinos o en los lagos o ríos,
no necesariamente peces, sino también otro tipo de invertebrados, y muchos de ellos son esenciales para la dinámica del ecosistema. Se pone entonces en riesgo el ecosistema en sí mismo. En este ecosistema a la izquierda vemos cómo se encuentra de forma natural, pero a la derecha vemos cómo queda luego de que ha sido dragado para extraer los peces. Vemos entonces en este caso que muchas especies no objeto de pesca van a verse afectadas. Cosa similar sucede cuando se pesca, por ejemplo, con dinamita o cuando se pesca con energía eléctrica. Muchas especies van a terminar siendo afectadas sin que sean realmente las especies que la población humana va a consumir. Hasta ahora hemos hablado principalmente de los impactos que han sido generados a nivel de la pesca, la sobreexplotación y las aguas. Y la razón por la cual se está haciendo de esa manera es porque justamente los ecosistemas acuáticos han sido de los más impactados por sobreexplotación, contaminación, especies invasoras y fragmentación de los hábitats. Hay un informe que se llama el Informe de Planeta Vivo, y en él se muestran resultados de cómo se encuentran las poblaciones de animales vertebrados en el mundo. Este informe se publicó en el año 2014 y en él se presentan datos de un estudio realizado con 10.380 poblaciones de vertebrados alrededor del planeta. Una población es un grupo de animales que comparten un territorio y se reproducen. Acá vemos un ejemplo de una población de pingüinos. El estudio se realiza desde el año 1970 hasta el año 2010. La idea es ver cuántos individuos en cada población existen a medida que va pasando el tiempo. Los resultados indican que en cuanto a las especies de vertebrados marinos, hay una disminución del 39% en este periodo de 40 años. Y en el caso de los vertebrados de agua dulce, la pérdida alcanza el 76%. Imagine entonces estos datos. 76% de los vertebrados acuáticos, grupo en el cual están obviamente los peces, tortugas de agua dulce, caimanes, babillas, cocodrilos, ranas, salamandras, se pierden en un periodo de 40 años. Acá entonces toca seguir hablando de otros impactos que han generado estas situaciones. Ya hemos mencionado la sobrepesca, los dragados, las malas prácticas cuando se están pescando estos animales. Y hay otras causas que son muy importantes. Una de ellas es la fragmentación de los hábitats. Otra la contaminación, porque imaginen que pues todos los contaminantes producto de las ciudades, de las industrias, van a terminar parando en las aguas. Y otro es las especies invasoras. En el caso de la fragmentación, es una situación en la cual los ecosistemas de agua dulce quedan partidos. Por ejemplo, cuando se crea una hidroeléctrica o una represa en un río, el ecosistema queda partido en dos, el río. Esto disminuye las poblaciones porque disminuye las tasas de reproducción de los peces. Los peces son migratorios en los ríos, la mayoría de ellos. Van a poner sus huevos en las partes altas del río, pero con una construcción de estas se les dificulta. Poner los huevos en lugares más bajos aumenta la probabilidad de que el cauce del río se lleve los huevos al mar. Por eso es que tienen que subir a las partes altas. Entonces esto disminuye sus tasas poblacionales. Por ejemplo, esta represa en China generó una disminución en las poblaciones de peces, y esto es uno de los factores que llevaron a la extinción al delfín del Yangtze. En 2006 se declaró extinto, y vale la pena mencionar que su extinción estuvo ligada tanto a la represa, la disminución por lo tanto de peces, la contaminación y la pesca eléctrica. Aparte del valor económico, del valor ecosistémico de una especie, existe otro que es el evolutivo, porque especies como un delfín, por ejemplo, tienen patrones de inteligencia muy altos. Hay experimentos que muestran que ellos se reconocen en un espejo. Eso muestra indicios de conciencia. Ellos tienen nombres. Hay diferentes silbidos
sonidos que ellos utilizan para llamarse los unos a los otros. Hay cuidado parental, enseñanza parental. Millones de años se requirieron para que especies como estas existan. Lamentablemente las estamos perdiendo por satisfacer demandas, en algunas ocasiones alimenticias, pero en otras demandas netamente económicas, y en otras ocasiones se están afectando los ecosistemas básicamente por ignorancia. Volviendo a los datos del informe de Planeta Vivo, 39% de las poblaciones de vertebrados terrestres se pierden en dicho periodo de 40 años. Ello debido a la continua deforestación, al aumento en la cantidad de tierras que se requieren para poder cultivar, a que los suelos están perdiendo su fertilidad, y ello debido en muchas ocasiones al utilizar de forma indiscriminada los agroquímicos, que entre otras cosas generan problemáticas como la eutrofización. Si vamos a ver los datos de todo el informe en cuanto a todos los vertebrados, las 10.380 poblaciones estudiadas, pues resulta que en este periodo de 40 años hay una pérdida del 52% de las poblaciones. O sea, más de la mitad de las poblaciones de animales vertebrados que habían en 1970 se perdieron en 40 años. Obviamente en el mundo hay mucho más de 10.380 poblaciones, pero esta cantidad se considera estadísticamente significativa.